A ver, pensad por un momento en un hombre que, en medio del más absoluto caos, es capaz de dibujar las primeras fronteras de la Europa que conocemos hoy. Un rey guerrero, sí, pero también alguien que rescata el saber de la antigüedad. Hoy vamos a meternos de lleno en la figura que construyó ese puente entre el mundo romano y la Edad Media. Sí, hoy hablamos de Carlomagno. Pero claro, para entender de verdad la importancia de Carlomagno, lo primero es hacernos una pregunta fundamental. ¿Qué era Europa antes de que existiera Europa como tal? Hay que imaginarse el mundo en el que nació él. Un continente, hecho pedazos, sin un centro claro. Un lugar que la verdad a duras penas se le podía llamar Europa. Pues bien, todo empieza con la caída del Imperio Romano de Occidente. Imaginaos que el pegamento que mantenía unido todo el continente de repente se disuelve. ¿Qué queda? Pues un vacío de poder inmenso. Europa, en esencia, estaba completamente destrozada. Y fijaos, el contraste es que es brutal. Por un lado, lo que había dejado Roma, un poder central, provincias unificadas, infraestructuras, comercio. Y por otro lado, la cruda realidad de después. Reinos fragmentados, reyes que apenas tenían poder, la gente volviendo al campo, el comercio se vino abajo. Básicamente, la idea de un poder común, de algo que uniera a todos, se había esfumado. Y en medio de todo este caos, de este desmoronamiento, solo una institución se mantenía en pie. Era como un pilar solitario, la Iglesia. Y ojo, porque no solo se dedicó a preservar el latín o algunas estructuras administrativas romanas, hizo algo mucho más importante. Se convirtió en algo crucial, la única que podía decir, tú eres un rey legítimo. Sin la bendición de la Iglesia, un rey sencillamente no era nadie. Y es justo aquí, en este escenario, donde entra en juego la familia de Carlomagno. Y hay que tener claro una cosa, no eran reyes por derecho de sangre, para nada. Eran unos estrategas increíbles que supieron moverse en las sombras, jugar sus cartas a la perfección y ascender poco a poco hasta lo más alto. Es que lo que hicieron fue, literalmente, una jugada maestra en 3 pasos. Primero, el abuelo, Carlos Martel, el martillo, que frena a los musulmanes en Poitiers y con eso gana un prestigio militar brutal. Segundo, el padre, Pipino el Breve, que aprovecha ese poder militar, depone al último rey merovingio, que era un pelele, y consigue que el papa le dé su bendición. Y tercero, Carlomagno. Él ya lo hereda todo hecho, un reino basado en la fuerza militar y, súper importante, en esa alianza clave con la Iglesia. La receta del éxito, la espada y la cruz. Y llegamos a un momento clave. En el 771, su hermano Carlomán muere de repente. ¿Y esto qué significa? Pues que de la noche a la mañana, Carlomagno se queda como único soberano de los francos. Se acabaron las rivalidades internas, tiene el poder absoluto sobre un reino ya unificado. Ahora sí, el escenario está listo para que empiece su gran proyecto. Y es aquí donde vemos de verdad de qué va Carlomagno. Su visión para Europa empieza a tomar forma. Y esa visión se sostiene sobre 2 pilares, la guerra y la fe. Un imperio forjado, literalmente, a golpe de espada y de cruz. Es que su reinado fue una guerra permanente. Estuvo más de 30 años en campañas brutales contra los sajones, por ejemplo. Y para él, las cosas estaban claras. Conquistar un territorio y convertirlo al cristianismo eran la misma cosa, iban de la mano. Y no le temblaba el pulso, ¿eh? La masacre de Verden, donde se dice que ejecutó a miles de sajones por no querer convertirse, es el ejemplo perfecto. Usaría la fuerza que hiciera falta. Conquistó a los lombardos en Italia, creó la marca hispánica para frenar al Andalus, un imperio a sangre y fuego. Y ahora, atención, porque llegamos a un momento que lo va a cambiar absolutamente todo. Una fecha que resuena hasta hoy en la historia de Europa, el día de Navidad del año 800. Ese día en Roma, el Papa León III hace algo impensable. Lo corona Imperator Romanorum, emperador de los romanos. Esto es un bombazo. De repente, Carlomagno ya no es solo el rey de los francos, no. Ahora es el heredero simbólico del mismísimo Imperio Romano. El poder político y el poder religioso en Occidente quedaban sellados para siempre. Y para que nos hagamos una idea de la escala de todo esto, solo hay que echar un vistazo. Su imperio abarcaba lo que hoy es casi toda Francia, Alemania, la zona del Benelux, el norte de Italia, partes de Suiza, Austria, incluso de España. Es que nadie desde los tiempos de los césares romanos había controlado tantísimo territorio en Europa occidental. Pero aquí viene lo interesante. Carlomagno no era solo un señor de la guerra, fue mucho más listo. Entendió que un imperio, para durar, no podía basarse solo en la fuerza. Necesitaba algo más. Necesitaba saber, necesitaba cultura. Y es que esta es la gran paradoja de Carlomagno, ¿no? Un tipo que, según cuentan, se pasó la vida intentando aprender a escribir y apenas lo consiguió, iba y se convierte en el motor de una revolución cultural.
Es increíble. Impulsó la creación de escuelas, de monasterios, que se convirtieron en auténticas fábricas de conocimiento. Se dedicaron a copiar y a salvar un montón de textos clásicos que, de no ser por él, hoy estarían perdidos para siempre. A esto se le llama el Renacimiento carolingio. Esta tabla lo resume de maravilla. Fijaos en las contradicciones. Por un lado, el guerrero, casi analfabeto, imponiendo la fe a la fuerza, gobernando con guerras constantes. Y por otro, el constructor, promoviendo escuelas, encargando copias de manuscritos, estandarizando la escritura, la minúscula carolingia, que es la base de la nuestra, creando un sistema de inspectores para controlar el imperio. Era un constructor de civilización que usaba tanto el libro como la espada. Una figura, la verdad, llena de contradicciones fascinantes. Vale, pero la gran pregunta es, ¿qué pasó con todo esto cuando él murió? ¿Pudo un imperio tan grande, tan personal, sobrevivir a su creador? Carlomagno muere en el 814, en Aquisgrán, su capital. Y el detalle es increíble. Lo enterraron sentado en un trono, como un último símbolo de poder. Pero la realidad es que esa unidad que tanto le costó forjar estaba atada, casi cosida a su propia persona. Sin él, todo era mucho más frágil. Y efectivamente, la unidad no le sobrevivió. Mirad qué rápido se desmoronó todo. Muere en el 814 y hereda a su hijo Luis el Piadoso. Pero para el 843, con el Tratado de Verdún, sus nietos ya se han repartido el pastel. El imperio queda dividido en 3 reinos. Y a partir de ahí, esas divisiones se van haciendo cada vez más grandes, hasta poner los cimientos de lo que con el tiempo serían Francia y Alemania. O sea, de las ruinas de su imperio nace la Europa moderna. Entonces, si el imperio se deshizo, ¿por qué le llamamos el padre de Europa? Pues muy sencillo, porque aunque el imperio físico desapareció, la idea de Europa, esa sí que perduró. La idea de un espacio común, con una identidad cristiana y cultural compartida. La alianza entre los reyes y la Iglesia que él consolidó definiría toda la Edad Media. De hecho, las fronteras de su imperio son básicamente el primer boceto de Europa occidental. Incluso hoy, premios como el Premio Carlomagno se dan por la unidad europea. Su legado va mucho más allá de sus conquistas. Así que todo esto nos deja con una última reflexión. ¿Quién fue realmente Carlomagno? ¿El hombre que construyó Europa? ¿Fue un unificador o fue un tirano? Quizás la respuesta es que fue ambas cosas a la vez. Encarna esa gran paradoja de construir una civilización a través de la conquista más brutal y al mismo tiempo del renacer cultural. Unificador y tirano. Todo en una de las figuras más importantes y complejas de la historia.